3, 2. Ok, a todos, vamos a empezar ya la grabación. Hay una directiva de privacidad que está circulando. Ahora sí. Bien, a todos, muy buenos días. Estamos revisando las características de los materiales pétreos desde la perspectiva de los materiales que se emplean en la construcción. Muy bien. ¿Qué es lo que habíamos comentado de forma rápida en la anterior sesión? De inicio, hemos comentado qué es o la manera en la cual se explotan, ¿no? O se tienen que extraer las rocas de las canteras. Habíamos comentado que el lugar donde se asientan los materiales pétreos se conocen como canteras. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es muy probable de que alguno de ustedes también viva o tenga conocimiento de alguna cantera y ahí en el lugar existan piedras que se empleen en la construcción o podrían emplearse en la construcción. Muy bien. Entonces, las maneras tradicionales de explotar, ¿no? O de poder, vamos a decir, extraer las piedras, son dos. Una que es voladura, que ya dijimos que para este trabajo se emplea dinamita, ¿no? Obviamente, esto tiene que ser bajo el control de un ingeniero en minas, porque él conoce bien la cantidad de dinamita, el trabajo que se hace en el suelo, a qué profundidad tiene que excavarse para ver cuánto va a ser el corte, ¿no? Y también cuánto hay que desalojar del lugar. Porque este tipo de trabajo, si hablamos de voladuras, vamos a ampliar un poquito esta imagen, ¿sí? Es un trabajo muy delicado. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de actividades, ¿no? Con voladuras, sabemos que el riesgo es bastante elevado. Acá las esquilas, las rocas, ¿no? Una vez que explotan, obviamente salen expulsadas del lugar y alrededor de unos 5 kilómetros siguen cayendo como si fueran meteoritos, ¿sí? Entonces tiene que desalojarse unos 5 o 10 kilómetros. ¿Cómo se calcula eso? Eso también lo decide el ingeniero en minas. Entonces no es un trabajo exclusivamente del ingeniero civil el tema del uso de dinamita, pero sí forma parte de la actividad del ingeniero civil el saber qué tipo de piedras extraer, porque él tiene una idea de cuáles se pueden emplear en la construcción. Vamos a ver cuáles son las más empleadas, ¿no? Entonces esa es una de las formas. La voladura, su uso de dinamita, obviamente en este tipo de extracción de piedras o de pétreos no se puede controlar ni el tamaño ni la forma porque la explosión es altamente fulminante, ¿no? Podemos tener rocas de diferentes tamaños y diferentes formas. Acá no interesa entonces. Posiblemente por este procedimiento se puedan obtener la extracción, qué sé yo, de rocas que están muy incrustadas, tales como las calizas, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de poder extraer de las canteras materiales pétreos. Otra forma son mediante corte, y esta es una de las más empleadas porque existe un mejor control, un control con mayor cuidado sobre qué, sobre la forma y el tamaño. Entonces, cuando hablamos de corte de rocas, sí, esto que quede muy bien claro, cuando hablamos de corte de piedras en las canteras, estamos haciendo mención al uso de equipo especial. Vamos a ver aquí este tipo de equipos, vamos a ver algún tipo de equipos. Eh, de inicio, una cantera que está siendo explotada por corte tiene estas características. A ver, vamos a ver aquí una imagen. Ok. Esta es una canterita en donde se está explotando. Por la coloración, yo me animo a decir que esta es una piedra mármol. ¿Sí? Porque el mármol tiene esa coloración y el corte es así. Miren, se va haciendo cortecitos, obviamente, cuando, como es una cantera, un open pit se llama a cielo abierto, ¿sí? Una extracción a cielo abierto, y obviamente sobre el lugar llueve, vamos a tener esta serie de piscinas, ¿no? Se van formando estas piscinas, con las cuales también uno tiene que saber sopesar. Miren, este es el tamaño de la excavadorita, aquí está, y la excavadora es un equipo grande, aquí está la personita, ¿no? Entonces, esta es una de las formas, el uso de máquinas de corte.
¿Cuáles son las máquinas de corte que se emplean? Bueno, aquí vamos a ver una de las máquinas de corte que se emplean. ¿Sí? Esta es una de las más empleadas. Aquí estamos. Ok. Tenemos esta. Este es uno de los equipos que más se emplea. Son sierras. Entonces, son sierras que van haciendo un corte específico, obviamente según el trazo que queramos obtener. Esta es una de las formas. El uso de sierras, hay una amplia variedad de sierras. Aquí tenemos otro tipo de sierras. Miren, a ver, aquí está. Otro tipo de sierras podría ser este, ¿sí? Este también es bastante interesante. Entonces, la idea es hacer trazos y cortes. Estos cortes van a facilitar la disposición después de las placas de la piedra. ¿Cuáles son las piedras? Un ejemplo de este tipo de piedras podrían ser el granito. Ustedes saben que el granito, nosotros tenemos granito en los teleféricos, ahí es bastante uso de granito, y también hay que medir la calidad del granito, ¿no? Porque las piedras, según, en este caso, la formación geológica, tienden a ser más duros o menos duros, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta también. Bien, entonces, esta es la forma de extracción cuando hablamos de corte. Se hacen unos trazos muy bien definidos, como vemos acá. Excelente, acá. Estos trazos que están bien definidos, se van haciendo un corte así con basenos y sobre eso vamos aplicando ya la sierra, etcétera, ¿no? Ok. Podríamos hablar bastante sobre la técnica de explotación. Vamos a quedarnos aquí en voladura y corte. Eso habíamos comentado en la anterior sesión. La formación, ¿cómo es que se forman los pétreos? Muy bien, habíamos dicho que es importante tomar en cuenta la meteorización, ¿no? Que hay propiedades de oración, ¿sí? Voy a silenciarlos, por favor. Hay alguien que no tiene el micrófono silenciado. Ok, estoy silenciando a todos, ¿sí? Bien, tenemos entonces estos fenómenos físicos, químicos, biológicos. Los físicos dijimos que generan cambios térmicos, producto de la presencia de agua, hielo, crecimiento de cristales, etcétera. Los procesos químicos generan hidratación, disolución, oxidación. Tenemos también los procesos biológicos que la actividad, la presencia de bacterias, la putrefacción, todo esto influye en la erosión de la roca madre. Y esta roca madre efectivamente se va disgregando y va siendo arrastrada por el agua y el viento. Obviamente hace efecto también ahí la gravedad. Y se va depositando en diferentes, vamos a decir, niveles. Lo que se va depositando aquí en finos se conocen como sedimentarios. Producto de las reacciones químicas y biológicas tenemos los metamórficos, ¿no? Y este proceso se va depositando a nivel del suelo. Esto es lo que habíamos comentado, ¿no? Es así como se produce la disgregación, la meteorización, la formación de los diferentes tipos de piedras. ¿Qué más podríamos observar? Habíamos comentado también en la anterior sesión que teníamos tres grandes grupos: ígneos, sedimentarios y metamórficos. Ok, vamos a hacer aquí una representación bastante interesante para entender uno por uno. En el caso de las ígneas, aquí vamos a ampliar muy bien las ígneas. Tenemos acá las dos tipos, intrusivas, ¿no? Tipos intrusivas que tienen grano grueso y extrusivas grano fino. ¿A qué se refiere con grano? Vamos a verlo más adelante cuando veamos el caso de los granitos. Las familias, cuando hablamos de intrusivas, el granito, ¿cuál es la característica del granito para que se entienda a qué nos referimos con grano? Muy bien, aquí vamos a ver la siguiente imagen de un granito. Este es un granito. Ok. Este es un granito. Muy bien. Este granito, como ustedes pueden observar, tiene diferentes colorcitos. Tiene puntitos blancos y puntitos negros. Estos puntitos blancos y negros están mostrando los diferentes tipos de cristales de lo que está compuesto esta roca, porque son cristales. ¿Cómo? Vamos a ver más adelante.
En la medida de que estos cristales sean más visibles o menos visibles, podemos decir que el grano es más grueso o más fino. Cuando estos puntitos son más notorios, ¿no? Aquí tengo más espacios negros como este, por ejemplo. Acá tenemos dos puntos que son muy notorios comparado con estos. Estos serían de grano grueso y serían de grano fino. A eso se refiere cuando hacemos mención al tipo de grano. Entonces, ya sabemos nosotros que cuando hablamos de intrusivas, tenemos los granos gruesos. Ahí está el granito. En el caso del granito, los granos son bastante visibles. Yo puedo reconocer por los colorcitos qué tipo de mineral o elemento está incrustado ahí. El más representativo es el granito, pero tenemos la diorita, también tenemos la piroxita, ¿no? La piroxenita, perdón. Estos son los más representativos. Todas estas son piedras ígneas del tipo intrusivo. Los que más se emplean en la construcción, granito, diorita, son los que más se emplean. Y si hablamos de extrusivas, tienen un grano fino. Ahí tenemos la piedra pómez, habíamos comentado. Y yo le consultaba, si más no recuerdo a Fabiola, que era la piedra pómez. Fabiola, buen día. Tú me comentaste, creo que conocías las piedras pómez, ¿no es cierto? No, pero sí tengo idea de qué es la piedra pómez. A ver, aquí tenemos una Es imagen esos de la piedra. donde... Son esas Sí, piedras porosas, ¿no? sí, ¿Dónde tú has observado que la venden y para qué la venden? donde lugares de limpieza para limpiarse el cuerpo, las rodillas y los codos. Sí, estas piedritas tienen una característica muy interesante. A diferencia del granito, estas son porosas. Estas piedras flotan en el agua. Al flotar estamos diciendo que la densidad de la piedra es mucho menor que la densidad del agua. ¿Y por qué flotan las piedras? Pues porque tienen muchos poros. Este es un tipo de piedra ígnea también, pertenece a este grupo, pero son de las extrusivas y en el caso este pertenece a la familia de ígneas extrusivas grano grueso, perdón, grano fino, ¿sí? Ígneas intrusivas grano gruesos, granito, esta que hemos visto acá, ¿no? Ahí está el granito. Vamos a ponerle acá granito momentáneamente. Y ígneas extrusivas, es decir, por fuera, grano fino, la piedra pómez. Estas son las piedras más representativas. Pregunta, Fabiola, ¿utilizaremos piedra pómez para la construcción? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué comentas? Es una piedra bastante livianita y será una piedra frágil. ¿Qué crees, Fabiola? Al decir frágil me refiero a que un golpecito y se parte. No, no es frágil y sí podemos utilizar porque es de fácil acceso Ya, muy bien, y sí. es fácil, no es pesado. Sí, esta propiedad de porosidad se puede emplear en hormigones, pero en hormigones especiales, ¿sí? Eso vamos a ver también cuando veamos hormigones. Bueno, el que va a explicar hormigones, él tiene que ver, según el tipo de agregado, qué tipo de hormigones se puede realizar, ¿no? Pero este pertenece al grupo de los hormigones ligeros o livianos. Eso vamos a verlo también. Bien, cuando hablamos de ígneas, estamos hablando de este fenómeno, ¿sí? Ahí está. Este es el, vamos a decir, el núcleo de la Tierra y empiezan a salir, ustedes saben bien, por los volcanes existen las lavas. ¿Las lavas qué son? Son rocas en estado líquido, es lava, es un fluido magmático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del magma empieza a salir este fluido y a medida que va saliendo se va incrustando con los otros minerales que están en el suelo. Esto va formando las ígneas, ¿sí? Entonces, hay diferentes, grano fino, dijimos acá, y grano grueso. Hay una amplia variedad de rocas ígneas, como ya hemos visto ahí en el enunciado. La idea es que salga del magma y este magma que va saliendo se va mezclando con diferentes tipos de granos. Aquí tengo grano grueso, grano fino, grano mixto. Aquí tenemos arcillas. Entonces, este tipo de mezclas va formando diferentes tipos de rocas. Pero estas son las ígneas. Miren, aquí tenemos las rocas intrusivas, ¿no? Aquí tenemos las subvolcánicas y las rocas volcánicas. Las ígneas tienen este origen. ¿Y de qué depende?
también depende del porcentaje de sílice. En el suelo existe un componente que se conoce como sílice. La sílice es SiO2, ¿no? Va dando formación según la concentración de sílice a los diferentes tipos de rocas. Por ejemplo, de 0 al 45% tenemos las ultrabásicas, sus colores son muy oscuros, son muy densas. ¿Sí? Y un ejemplo sería la peridotila, ¿no? Este es. El granito, miren, el que habíamos comentado, ¿no? El granito, aquí está. Estas son rocas, aunque no lo parezca, muy poco densas, porque hay rocas que son mucho más densas. Los colores son claros, bueno, hay una amplia variedad en coloración de granito, eso es bueno decirlo también, ¿sí? Y el porcentaje de sílice va entre el 65 y el 100% en granito, ¿no? Estas son las rocas ígneas entonces. Así se forman. Desde el magma van saliendo las lavas, se van formando en las faldas del volcán, o a medida que van subiendo para ya salir por los volcanes, van tomando los cristales de todos estos niveles del suelo y vamos teniendo ya los diferentes tipos de rocas ígneas. Ok, volvemos entonces, vamos a retirar esto y ya sabemos que es una piedra pómez y ya sabemos también que es un granito. Hablando de piedras, ¿no? Vamos a ver ahora qué son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, vamos a hacer una ampliación, ¿ok? Ahora sí. Las rocas sedimentarias, como su nombre lo dice, son rocas que vienen de sedimentos. En la meteorización, como hemos observado ya en una diapositiva antes a esta, hemos visto que los sedimentos se depositan en las faldas, en los lechos de ríos, ¿no es cierto? Están muy bien concentradas. En este grupo están las calcáreas, que es la caliza. Ojo, la caliza, y vamos a poner aquí una imagen de la piedra caliza, ¿sí? La caliza es una piedra que se emplea ¿para qué? Para realizar o fabricar cemento, pero tiene mucho más usos que solamente fabricación del cemento. Sí, esta es la piedra caliza. Entonces, es una de las piedras más representativas si hablamos de las rocas sedimentarias, la caliza. No vamos a hablar de la dolomita, que también obviamente corresponde a este grupo. Si hablamos de las sedimentarias calcáreas, si hablamos de las sedimentarias silíceas, ya sabemos que el contenido de silicio es bastante alto. Las más representativas, ¿no?, de este grupo serían la piedra pizarra y la piedra arenisca. ¿Qué es la piedra pizarra? Vamos a observar. La piedra pizarra tiene esta característica. De seguro que muchos han observado este tipo de piedritas sin darse cuenta que son piedras pizarras. A ver, vamos a ver. Aquí está. Estas son las piedras pizarras. ¿Sí? Estas son las piedras pizarra. Cuando uno observa, parece que fueran hojitas. ¿Alguna vez observaron este tipo de piedritas? Miguel, ¿tú observas este tipo de piedras alguna vez? Así como hojitas que están dispuestas. Creo que sí, alguna vez, sí. ¿Para qué emplearías tú estas piedritas, las piedras pizarra? Para construcción de suelos. De suelos, ya podría ser. En el caso nuestro también se emplea para revestimientos. Se van haciendo cortes especiales a esas hojitas y tenemos este tipo de estructuras, ¿sí? Para revestimientos. En la cantera la piedrita se ve así, ¿sí? Y una vez que está tratada y transformada, así bien cortada, tenemos la piedra así. Estas son las piedras. ¿Qué piedras dijimos? ¿Qué piedras son? Pizarra. Excelente, piedra pizarra. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra piedrita que hemos comentado acá? Aquí vamos a poner esto en costadito. La otra piedra es la piedra, la arenita. La piedra arenita o piedra arenisca. La piedra arenisca
¿Cuál es la forma de la piedra arenisca? Bueno, en sí la piedra arenisca es la piedra que tú muchas veces vas pateando, ¿sí? Son piedras de característica muy particular. Aquí está, vamos a ver, esta es la piedrita arenisca, ¿sí? Esta es la piedra arenisca. Y ustedes han visto estas piedritas. Muchas veces cuando uno va a Copacabana, es más, en el mismo suelo que tenemos este tipo de piedras, ¿no? Son piedras areniscas, son piedras sedimentarias. ¿Por qué? Porque como tú puedes ver aquí, está formada de muchos granitos. Es decir, el petro se ha hecho tan fino y obviamente se ha ido haciendo tan compacto, se ha ido compactando por las capas de suelo que han estado depositándose una sobre otra, que han ido formando esta meteorización. Hay una pregunta muy interesante que les voy a hacer a ustedes. ¿Será que las piedras crecen? ¿Será que las piedras crecen? ¿Qué piensas, Karen? Karen Cuellar, ¿será que las piedras crecen? Karen, 5. No, yo creo que no. No, ingeniero. No crees. Ya, le preguntamos a quién. Estimado John, ¿será que que las piedras crecen? 5, 4, 3, 2. Y a ver, para Luis Raimundo, ¿las piedras crecerán, Luis? 5. No estoy seguro, no creo, aunque no sé si lo que nos están explicando de las piedras ígneas, estas van Sí. formándose hasta llegar arriba, ¿no? Y una vez llegado a su forma, no sé si otra piedra, si otra parte ígnea subiría hacia arriba y se juntaría con la otra. Bueno, no sé la verdad. Ya, Estoy ese pequeño imaginando. trabajito va a ser parte del examen, por si acaso. ¿Sí? Y es un dato bien interesante, porque uno de sus compañeros, en un anterior semestre, me comentó, decía, ingeniero, las piedras crecen. Nosotros, él me comenta, me dice, hemos puesto piedras en el suelo, ¿no? Lo hemos enterrado, dice, porque queríamos hacer un espacio, había un hueco, hemos puesto las piedras y un pedazo de tierra. Después de un tiempo hemos sacado esas piedras, dice, ¿no? Porque queríamos emplearlas, pero ya no estaban en el tamaño que hemos puesto. Eran mucho más grandes. ¿Será cierto? ¿Será falso? Eso, por favor, ustedes van a investigar. Ya forma parte del examen. Esa es una de las preguntitas del examen. ¿Ok? Pero, ¿será que todos los tipos de piedras crecen? Hablando de las ígneas sedimentarias metamórficas. Bueno, ahorita vamos a ver ahora vemos qué son las metamórficas. Una pregunta válida, muy interesante esa consulta y esa observación que hizo su compañero en un anterior semestre. ¿Qué pasa con las piedras metamórficas? Ok. En las piedras metamórficas tenemos las piedras que han sufrido cambios productos de las erosiones, en este caso químicas biológicas. Ahí tenemos dos grandes grupos, las foliadas y las no foliadas. En las foliadas aquí está la piedra gneiss, esquisto, pizarra. Hay también un grupo de piedras pizarras que están acá, ¿sí? En las metamórficas. Pero de esta la más representativa podría ser la piedra esquisto. Y si la vemos de la piedra esquisto, ¿qué será la piedra esquisto? Bueno, esta es la piedra esquisto. Esta es una de las que más se puede encontrar también en la calle. Cuando tú vas caminando, vas pateando piedritas, estas son las piedritas que tú estás pateando, las piedritas esquisto. ¿Sí? Estas son las metamórficas, ¿no es cierto? Entonces, es una piedrita que ha sufrido cambios biológicos y químicos, sobre todo, ¿no? Obviamente las piedras se forman por la presión, los granos se van presionando y obviamente van formando enlaces, los cristales que se van formando. Ahorita vamos a ver esa formación como tal, ¿no? Esta es la piedra esquisto y esa piedrita forma parte de ¿qué? De las piedras metamórficas foliadas, ¿sí? Las más representativas, la piedra gneiss, vamos a ver, ¿no? La piedra gneiss. Esta piedrita es una piedrita, vamos a decir especial por la carita, porque se va formando también. De seguro alguno de ustedes cuando va a algún tipo de provincia y demás,
también la ha observado. ¿Por qué se caracteriza? Por las capitas que tiene. Aquí está. Esta es la piedra gnés. Miren acá, si ustedes observan bien, hay como especie de capitas. Y aquí puedo observar ya, aquí se ha acumulado un número de cristales. Ha venido este suelo, ha hecho presión. De aquí otro tipo de cristales, ha venido otro suelo. Entonces, ahí ven que hay capas, ¿no es cierto? Existen diferentes tipos de capas. Esto es lo que se toma en cuenta. ¿Sí? Estas son piedras gnés. Estas son tal vez empleadas también en construcción, pero no mucho porque depende también de la cantidad de piedras y los yacimientos que tenemos en canteras. Eso vamos a verlo también un poquito más adelante, ¿no? Si hablamos de uso. Pero ya estamos diciendo las más representativas. Y si hablamos de las metamórficas no foliadas, aquí tenemos la más representativa, la cuarcita y el mármol. En todo caso sería la piedra mármol, que es la que más se emplea. Y todos han visto mármol. En uno u otro lado han visto mármol. Esta es la piedra mármol. A ver, aquí estamos. Esta es la piedra mármol. Y esta piedra mármol, ¿para qué empleamos? ¿Dónde han escuchado ustedes el término de piedra mármol? A ver, acuérdense. ¿Habrá alguna obra que esté hecha de piedra mármol? ¿Alguna escultura? ¿Ustedes han observado tal vez alguna escultura de piedra mármol? De seguro que sí han observado. Han observado bastante. Y dependiendo mucho de la naturaleza, es decir, de dónde se está extrayendo, existen mármol un poco más duros que otros, mucho más duros que otros. Antiguamente, sí, se empleaba ¿para qué esta piedra? Esta piedra se empleaba para las culturas, bueno, en todo caso para esculpir culturas. El más representativo es justamente este, el que estamos viendo, el de David de Miguel Ángel. Esta escultura se hizo en base a una piedra mármol, ¿no? Entonces ya te da a entender que esta piedra no es tan dura. Tiene obviamente resistencia mecánica, sí, pero tan dura no es, porque se pueden hacer cortes bastante finos para llegar a este nivel de detalle. Bien, entonces hemos visto ya los diferentes tipos de piedras en la clasificación: ígnea, metamórfica, sedimentaria. ¿Sí? Ya hemos observado antes la clasificación de estas piedritas y hemos observado cuáles son las piedras más relevantes. Pero ahí viene la pregunta que seguramente se harían muchos de ustedes: ingeniero, ¿cómo se forman las piedras? Porque esto de la meteorización habla de una roca madre, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo se va a formar la roca madre, la roca originaria? Ok. Para profundizar un poquito más de cómo son las sedimentarias y las metamórficas, un poquito más adelante, vamos a ver este cuadrito, por favor. Observen mucho este cuadrito. Y este es el ciclo de formación de las rocas. ¿Qué tenemos? En principio tenemos elementos químicos. Tenemos suelto el silicio, tenemos suelto el oxígeno, tenemos suelto el aluminio, el potasio, el sodio, el hierro. Es decir, tenemos elementos químicos que están sueltos y disgregados, ¿no? Estos obviamente van por los enlaces que se van formando, enlaces químicos, enlaces, bueno, serían de Van der Waals químicos, van formando minerales. En este caso, el más afín en formar un mineral es la sílice, el oxígeno y el silicio, que forman sílice. Esta sílice que ven ustedes acá, silicio y oxígeno, va formando el cuarzo. Pero a su vez va formando otro tipo, ¿no? Feldespatos, olivinos. Es decir, un conjunto de elementos químicos van formando un mineral. Es así como se van formando los minerales. Y la unión de muchos minerales, el cuarzo, más la plagioclasa, más el feldespato, van formando el granito. Y aquí tenemos la roca. Es así como se forman las rocas, las piedras, los pétreos. Del conjunto de elementos químicos se van formando minerales. Y del conjunto de minerales se van formando rocas.
Algunos con características muy particulares como la sílice, el oxígeno, el aluminio, y otras solamente que tienen en cuenta el potasio, hierro, etcétera, ¿no? Es así como se van formando las rocas. ¿Qué más podemos tomar en cuenta? Vamos a ver este cuadrito, lo vamos a ampliar también acá, ¿sí? Ponemos acá, muy bien. Y aquí, ¿qué podemos observar? Es necesario tomar en cuenta el porcentaje de peso en la corteza terrestre. Claro, porque mientras más abundante sea el elemento, obviamente vamos a tener mejor probabilidad de que ese elemento forme un tipo de roca específica. ¿Cuánto de oxígeno hay en nuestro medio, en la corteza terrestre? El 46% es oxígeno. Silicio, 27%. Son los dos más abundantes. Por eso el granito, el cuarzo son los elementos que más abundan. Son los que forman diferentes tipos de minerales. La acción del oxígeno y el silicio también va formando arcillas. Las arcillas son aluminosilicatos, aluminio, silicio, oxígeno, estos tres. Entonces, como tengo yo 46% de oxígeno, 27% de silicio y tengo un 8% de aluminio, ¿no? Voy formando arcillas y otro tipo de minerales. ¿Qué más? Hierro 5%, calcio 3%, sodio 2%, etcétera, ¿no? Hidrógeno 0.4%, los otros 0.92%. Los que más se encuentran entonces en la corteza terrestre es el oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. Estos son los que se encuentran en mayor porcentaje. ¿Qué significa esto? Que todo material pétreo de una u otra forma va a tener esos componentes, esos elementos componentes. Muy bien, como ya hemos entendido la formación y hemos visto cómo se van formando las rocas ígneas, en el tema de las sedimentarias, vamos a observar el siguiente cuadrito, por favor. ¿Sí? Para las sedimentarias. Hemos comentado que las sedimentarias se van formando en sedimentos, en las faldas de los cerros, ahí es donde se va formando. Entonces, tengo yo un ambiente marino. ¿De dónde generalmente obtenemos nosotros las arenas que se emplean en la construcción? De lechos de río, porque la piedra se va disgregando tanto que se va quedando justamente en esta parte, ¿sí? En esta parte. Pero existen otro tipo de ya formaciones pétreas que tienen un mayor valor agregado, que son las tierras raras que se van formando ya en las fosas marinas, en este tipo de lodos siliciosos, ¿no? Y esto también ha producido el desarrollo de componentes para los smartphones, ¿sí? Los teléfonos inteligentes tienen muchos componentes en tierras raras. Entonces, los ambientes marinos, nosotros podemos rescatar para la construcción los que están justamente en esta partecita. Es aquí donde se van formando las arenas, sobre todo en los lechos de río, y aquellos que no tienen alto porcentaje de sílice, pero sí son disgregaciones de roca madre, son los que nosotros conocemos como arenas y gravas, bueno, arenas y cascajos que están justamente a esta altura, ¿sí? No tan profundas. Sí existen un grupo de pétreos que están a ciertas profundidades, pero los que más se emplean en la construcción son los que están justamente en el lecho, acá, a esta altura, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir si hablamos de las sedimentarias? ¿Cómo es que se van formando? Bueno, las sedimentarias tienen este ciclo de formación. Ampliamos entonces este cuadrito. Nosotros tenemos acá que el suelo, el material de partida se ha meteorizado, produce el suelo. Esto que se ha meteorizado está siendo transportado, dijimos, por el agua, por el viento, por la gravedad se va siendo transportado y se va depositando. De ahí nacen las rocas sedimentarias, ¿sí? La diagénesis también forma rocas sedimentarias. Esta es la formación. Como la roca madre se ha ido partiendo, va formando rocas sedimentarias, que son sedimentos. Este cuadrito más observamos para las sedimentarias, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá podemos observar un cuadro en el cual tenemos temperaturas de alta dilatación, ¿no?
O sea, tenemos aquí los cristales, los rayos del sol están haciendo su efecto sobre la roca, llega la época de lluvia, obviamente esto va a ser contradecido, empezará a disgregarse, ¿no? Las temperaturas bajas van produciendo un volumen reducido, ¿no? Porque se está contrayendo, más aún cuando existe presencia de agua, como tenemos acá, ¿sí? Meteorización, esto es por la helada. La roca se humedece, tenemos agua. Cuando baja la temperatura menor a 0 grados centígrados, sabemos que el volumen del agua va a crecer. Entonces, internamente se va a fisurar la roca, producto del hielo, porque el hielo ocupa un 10% más de espacio con la misma cantidad de agua. Es decir, que si yo tenía 1 litro, por decirlo así, de agua, cuando sea hielo va a ser 1 litro y 100 más, 100 ml más, está creciendo el 10% más. Eso hay que tener muy en cuenta. Esta es la meteorización. Y así es como vamos formando los diferentes tipos de arenas y cascajos. Vamos a ver más adelante qué son las gravas, ¿no? Bien, ya hemos visto cómo se van formando entonces los tipos de grava. Ya para ir finalizando esta partecita, aquí tenemos que las metamórficas, sabemos, ¿no es cierto? Tenemos el educto, hay una metamorfis, un cambio producto de la presión y temperatura, por eso el mármol tiene esa característica que es bien blanquita y a la vez no es tan dura, es fácil de moldear, ¿no? Esa metamorfis, producto de la presión y temperatura, se produce y va formando las rocas metamórficas. Ahí está el mármol, gneiss, esquisto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí vamos a observar este cuadrito para ya darle el último toquecito a lo que estamos comentando. ¿Qué tenemos acá? La presencia de carbonatos y presencia, en este caso, de arcillas. ¿Sí? Porcentaje de carbonatos, porcentaje de arcillas. Cuando hablamos nosotros de rocas metamórficas, hablamos de arcillas, arcillas margosas, la marga arcillosa, la marga calcárea, la caliza margosa y la caliza. La arcilla tiene que entenderse es el componente de mayor porcentaje en el suelo y el más fino. La arcilla, por la presencia de sílice, sí, oxígeno, alumina, tiende a reaccionar con el agua. La caliza con el agua también reacciona, pero por las propiedades en sí que tiene la caliza, nosotros podríamos fabricar no solamente cal, en una primera instancia en el desarrollo de la construcción con la caliza sería cal. Hoy en día también cemento. Por eso hablamos de estos dos, ¿no? Arcilla y caliza. Ok. Esto es lo que podemos nosotros observar en cuanto a los materiales pétreos. La próxima sesión que vamos a ver el tema de densidades. A ver, nos recogemos esta flechita, ok. Vamos a hablar de las densidades, durezas, usos, las rocas más representativas, aunque ya las hemos visto, ¿sí? Todo esto vamos a tratar desde el punto de vista de las propiedades, ¿no? Sobre todo vamos a hacer cuidado en la dureza, bueno, en el uso y cuidados. Uso y cuidados, para cumplir también con el índice que ustedes tienen que mostrar en sus exposiciones. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?